Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Perfecto. Bueno, listo. Gracias, Josué. Voy a compartir la presentación que tenemos por acá, nada más si me permiten. Claro que sí. Adicionarles a todo el mundo, en este momento todo el mundo tiene el micrófono en mute para evitar el sonido ambiental, pero la profesora va a dar algunos espacios si quieren preguntar, para que entonces cuando ella lo indique, vamos a habilitar la opción para que ustedes puedan quitarse el mute y puedan participar. Normalmente nuestras clases no son con 100 personas, son con menos, pero por temas del taller, entonces hacemos que todo el mundo tenga el micrófono en mute. Muchas gracias y que disfruten su taller. Gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Yo sé que hay muchísima gente, eso me alegra mucho, esa es la idea. Como dijo Josué, esto es una oportunidad para que aprendamos un poquito, compartamos un rato y pues veo que hay gente de diferentes países incluso, entonces vamos a compartir conocimiento y experiencias con esto que estamos viviendo en este momento. Si en algún momento tengo problemas con audio o etcétera, me lo hacen saber, me interrumpen por favor. Pero también pueden levantar la mano en cualquier momento que tengan dudas para poder quitarles el audio. La idea es que estemos todos en silencio hasta que, para que no se nos haga pues, ruido de fondo. Pero bueno, para comentarles un poquito, mi nombre es Laura Mora, yo soy la profesora encargada de impartir el curso de gerencia de proyectos. Yo soy educadora de profesión, pero hace 10 años ya empecé a trabajar con proyectos en diferentes ámbitos, empezando por telecomunicaciones y ahora en industrias de seguros. Entonces, eso se los cuento para que ustedes vean qué volátil es esto. No necesariamente tenemos que ser ingenieros o tenemos que pertenecer a una carrera específica para poder enfocarnos en proyectos. Y pues la oportunidad que me han dado de impartir estos cursos acá con VLA Academy. Hoy nos vamos a enfocar en que, bueno, por el tema que estamos atravesando en este momento, sí quisimos enfocarnos un poquito en gestión de riesgos para que ustedes vean la importancia y cómo afecta a un proyecto el que gestionemos los riesgos correcta o incorrectamente. Y por supuesto, conocer un poquito también sobre la certificación del PMP. No tenemos que ser expertos en proyectos para poder incursionar en este campo, más sin embargo, vamos a ver las opciones que hay para aquellos que todavía no tienen tanta experiencia en proyectos, pero quieren incursionar en este mundo tan interesante. Bueno, entonces yo sé que aquí hay muchísima gente que tal vez ya trabaja en proyectos y conoce lo que es un proyecto, sabe, ha trabajado en diferentes tipos de proyectos, pero también yo sé que por acá hay gente que tal vez todavía no sabe mucho sobre sobre esta práctica y quiero que empecemos desde cero entendiendo qué es un proyecto antes de entrar en materia. Entonces, un proyecto siempre nace como una idea. ¿Ok? Todos podemos tener ideas y obviamente siempre lo importante es que esas ideas se logren ejecutar, pero no todas las ideas van a tener una rentabilidad, ¿verdad? Que nos vayan o nos van a dar un beneficio como organización o como individuos. Por lo tanto, siempre es importante que esas ideas pasen por un análisis para determinar que en realidad pues hay un beneficio que nos puede brindar. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, vamos a desarrollar proyectos que al final van a ser pérdidas financieras o no se van a poder concluir exitosamente. Y eso es lo que no queremos. De ahí es donde tenemos que trabajar en tenemos que trabajar en lo que es el análisis previo a desarrollar un proyecto y no podemos solamente ejecutar una idea sin antes definir qué resultados esperamos que esta idea tenga. Entonces, un proyecto, ¿qué es? Bueno, un proyecto va a ser un efecto temporal, un esfuerzo temporal, perdón, que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. ¿Por qué? Porque todos los proyectos tienen un inicio y un fin. Esa es su característica primordial, ¿verdad? Los proyectos son únicos, ninguno va a ser igual a otro, porque todos van a atravesar por un proceso que van a tener sus particularidades, ¿ok? Entonces, es importante entender eso.
Todos en algún momento hemos sido parte o hemos desarrollado, hemos dirigido inclusive algún tipo de proyecto. ¿Por qué? Porque una fiesta, un viaje, un paseo, todos esos pueden considerarse como proyectos pequeñitos donde empezamos, bueno, mira, tengo la idea de hacer este viaje, tengo que planificarlo, tengo que ejecutarlo, tengo que revisar que todo se esté realizando según yo lo planifiqué y al final se acaba, ¿verdad? Entonces, esto es para que entiendan el concepto en sí de lo que es un proyecto. Hemos tal vez trabajado en proyectos, hemos sido parte y no lo hemos sabido porque no lo hemos visto como concepto, pero este es el concepto principal de lo que es un proyecto. ¿Por qué un producto único? Bueno, puede ser un proyecto donde vamos a desarrollar algún lanzamiento al mercado de algún producto, o no necesariamente va a ser algo nuevo, puede ser que vamos a mejorar algo que ya existe. Puede también ser un servicio, no necesariamente tiene que ser algo tangible. Alguna función de negocio que le va a brindar apoyo a la producción, ¿ok? O emprendedores que deciden hacer algún tipo de servicio, desarrollar una empresa donde se van a proveer servicios, eso puede ser el resultado de un proyecto. Pueden ser resultados únicos como conclusiones o documentos. Por ejemplo, si ponemos el ejemplo de lo que estamos viviendo ahorita del COVID, todos estos estudios que se están haciendo para determinar, ¿verdad? Si hay una vacuna, las pruebas que se están desarrollando, todos esos son resultados únicos que se tienen que generar mediante proyectos. O puede ser una combinación de todos los anteriores, ¿ok? Eso puede ser un proyecto. Entonces, esto es para que estemos todos claros, los que tal vez no tienen tanta experiencia en este campo, de qué es un proyecto para que podamos ubicarnos en todo lo que sigue. No sé si hasta el momento alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. Entonces, vamos bien. Ok. Entonces, ¿por qué son importantes los proyectos? Los proyectos tienen que ser beneficiosos, esa es la idea, ¿verdad? Tienen que proveer un beneficio para una organización o inclusive si ustedes personalmente tienen su propio negocio, también o quieren desarrollarlo, ¿verdad? La idea es que vamos a ubicarnos siempre en el tiempo, porque el proyecto, como les dije, es un esfuerzo temporal, va a tener un inicio y un fin, y en el valor del negocio, porque si no hay un valor que nos va a proveer ejecutar un proyecto, deberíamos de preguntarnos 2 veces por qué lo vamos a hacer, ¿ok? Entonces va a haber un estado actual y un estado futuro a donde la conclusión de ese proyecto nos va a llevar, y ese estado futuro tiene que ser algo positivo, tiene que tener un beneficio mayor al costo en el que vamos a incurrir por desarrollar este proyecto. ¿Cómo vamos a llegar a ese estado futuro? Ejecutando actividades, ¿ok? Que nos van a ayudar a conseguir ese resultado que estamos buscando. Pero la idea es que vean que siempre va a ser un estado futuro positivo. Eso es lo que buscamos con un proyecto. Ahora bien, les cuento un poquito cómo es la gestión de proyectos según el PMBOK. Bueno, primero, ¿qué es el PMBOK? Bueno, hoy vamos a hablar más adelante sobre la certificación del PMP y recuerden que la certificación del PMP es una certificación que ahorita vamos a revisar que nos hace ser profesionales en este campo, ¿no? Por aquí me preguntan, dice, ¿todo proyecto requiere contar con una inversión o sea, tiene que ser respaldado por fondos para poder realizarse? Siempre hay una inversión, no necesariamente de fondos, ¿verdad? Pero pues la mayoría de proyectos sí requieren una inversión económica, por eso es que vamos a ver ahora las áreas de conocimiento involucradas, una de ellas son los costos, pero inclusive si se pensase que fuese a ser un proyecto tal vez en el cual no vamos a requerir una inversión económica, sí hay una inversión porque va a haber una inversión de tiempo, una inversión de recursos, una inversión obviamente de conocimientos. Entonces, sí diría que todo proyecto de alguna u otra manera, casi que en su mayoría van a requerir una inversión económica, ¿verdad? Sea baja o alta, ¿verdad? Porque hay proyectos millonarios donde obviamente los fondos
son mucho más altos que otros, pero en su mayoría sí los proyectos requieren una inversión económica. Por eso es que tenemos que también conocer sobre cómo manejar los costos en un proyecto. Eso me lo pregunta Frank. Ok, entonces, ¿qué es lo que dice el PMBOK? El PMBOK es este libro con el que trabajamos de la mano cuando queremos certificarnos en PMP, pero ahorita vamos a entrar en materia de eso, pero el proceso, ¿ok? Para poder manejar un proyecto de una manera exitosa, se interactúa de esta manera. Entonces vamos a tener los grupos de procesos de iniciación, vamos a ver por acá, que es el primero, que es donde nace la idea, ¿ok? Donde vamos a hacer todos los estudios iniciales, donde nos van a autorizar ese proyecto o no, o si yo lo estoy haciendo sola, yo tengo que determinar si ese proyecto es factible, ¿ok? Donde voy a identificar ciertos factores iniciales y después voy a planificar mi proyecto. Esos son los grupos de procesos de planificación. Recuerden, nosotros no deberíamos de ejecutar nada, inclusive pensándolo como ubíquense en su vida personal, tal vez, ¿verdad? Cuando tenemos alguna cosa que queremos hacer, lo apropiado es planificar siempre antes, ¿verdad? Planificar antes de actuar. Y aquí tal vez no aplica tanto bueno, voy a probar, a ver cómo me va, o sea, siempre es importante algún tipo de planificación. Esto en proyectos específicamente es muy importante. Obviamente, cuando ya planificamos, tenemos que ejecutar, que son los grupos de procesos de ejecución, y después tenemos que dar seguimiento y controlar que todo se esté realizando de la manera en que yo lo planifiqué. Y si hay alguna desviación, algo que no me está saliendo como yo lo pensé, tengo que hacer los ajustes necesarios. Y finalmente vamos a cerrar el proyecto. ¿Qué pasa cuando un proyecto se acaba? ¿Cómo se puede acabar un proyecto? No necesariamente tenemos que pensar que el fin de un proyecto va a ser sinónimo de éxito. Los proyectos se pueden acabar por muchas razones. Los proyectos se pueden acabar porque nos quedamos sin recursos, porque nos quedamos sin fondos económicos, no manejamos bien alguna cosa, o porque ya el mercado, no hay una necesidad en el mercado y ya el proyecto no se requiere. Temas legales. Y aquí es donde entra la importancia de identificar riesgos apropiadamente, que eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Por qué? Porque es importante determinar qué factores externos o internos a una organización pueden afectar mi proyecto y hacer que no pueda concluirse exitosamente. ¿Qué tanto conocimiento debería tener el gerente de proyecto del mercado o énfasis del proyecto como tal? Ok, hay una cosa muy importante que conocemos en proyectos como juicio de expertos. Un gerente de proyecto, de acuerdo a las mejores prácticas del PMI, está capacitado para manejar un proyecto de cualquier industria, ¿verdad? Esa es, digamos, la importancia de este tipo de mejores prácticas que nos da el PMI. ¿Por qué? Porque nosotros siempre nos vamos a manejar, como directores de proyectos, vamos a saber integralmente cómo manejar todo el proyecto, pero las cosas técnicas, donde tal vez no tengamos tanto conocimiento, necesitamos a nuestros expertos que van a ser parte de nuestro equipo de proyecto. Entonces, no necesariamente tengo que ser experto en el área técnica. Por ejemplo, si estamos hablando de telecomunicaciones, desarrollo de software, o si estamos hablando, digamos, de seguros, que es la industria en la que yo trabajo, no tengo que ser experta porque voy a tener un equipo de proyecto que me respalde, donde probablemente vamos a tener expertos. Entonces, el conocimiento que tengo que tener es este conocimiento integral. Obviamente, es más cómodo trabajar en un proyecto donde yo tengo esa expertise, pero no es necesario, ¿ok? ¿Qué actividades o tareas, Bradley nos pregunta, qué actividades o tareas explícitas existen como diferencias entre el inicio y la planificación? En el inicio ni siquiera está aprobado el proyecto, ¿ok? En el inicio apenas estamos haciendo un análisis de alto nivel, estamos obteniendo las aprobaciones de nuestro patrocinador, ¿ok? Entonces, ya después de que eso pasa y obtenemos la aprobación,
¿ok? Ya vamos a entrar a la planificación donde ya estamos, donde ya tenemos el ok, y ahí sí vamos a planificar cada una de las áreas de conocimiento que vamos a ver más adelante. ¿Quién llevaría la idea del proyecto a los stakeholders? Los stakeholders, que son los interesados, pregunta Frank, se van a ver involucrados desde el inicio, porque en el inicio, en los grupos de procesos de iniciación, yo tengo que hacer una identificación inicial, ¿verdad? Valga la redundancia, de cuáles son los interesados de mi proyecto, ¿ok? Entonces, ¿dónde van a estar involucrados los stakeholders? No solamente un grupo de procesos, van a estar involucrados en todos los grupos de procesos, porque yo primero tengo que identificarlos a alto nivel. Cuando estoy planificando, tengo que saber cómo los voy a manejar, ¿ok? Y tengo que planificar también qué impacto puede tener cada grupo de interesados en mi proyecto. Cuando estoy ejecutando, ahí va a ir muy de la mano con la comunicación, ¿verdad? Tengo que mantenerlos al tanto de cómo va avanzando el proyecto para no perder ese control, monitorear después el involucramiento de mis interesados, y en los procesos de grupo de cierre, pues ahí sí tal vez no estarían tan involucrados, pero en el resto de los grupos de procesos siempre tenemos que tener en cuenta los interesados de un proyecto. ¿Por cuánto tiempo será válido este contenido de 5 procesos antes de la nueva actualización del examen? Eso lo pregunta Marcela Pereira. Marcela Pereira, esto es válido hasta enero 2021, ¿ok? Entonces, estos contenidos tenemos hasta diciembre, hasta finales de diciembre, para poder hacer el examen en base a esto. Por eso hay que aprovechar el 2020, ahora que estamos en cuarentena, para estudiar estos contenidos. Ok, por ahí vamos bien entonces con todas las preguntas. Si no les he contestado con claridad alguna, me lo hacen saber. Entonces, estas son las áreas de conocimiento según el PMI, ¿ok? Vamos a tener, como directores de proyectos tenemos que tener en cuenta todos estos factores que me van a afectar de una u otra manera mi proyecto, ¿ok? Entonces, cuando me hablaban si hay inversión, pues como en general, o sea, casi que su mayoría, yo diría que el 99% de los proyectos tienen que tener una inversión financiera. Tenemos que saber como directores de proyectos cómo manejar los costos, ¿ok? Cómo manejar el tiempo. Costos y tiempo van muy de la mano, porque si una se afecta, la otra también. Y de hecho hay una cosa que se llama la triple restricción, donde el tiempo, los costos y el alcance son como un triángulo equilátero. Si una lineecita se me mueve, las otras también. ¿Qué quiere decir eso? Que si a mí me pidieron que hiciera un proyecto donde tengo que construir una casa de 2 plantas, ¿ok? Con 3 cuartos, y de pronto me piden que ya no quieren la casa con 3 cuartos, sino que la quieren con 5, ahí va a haber una alteración en el alcance que yo tenía definido inicialmente de mi proyecto. ¿Y qué pasa? Si eso cambia, el tiempo se va a ver afectado también, o sea, mi cronograma, y los costos también. O sea, si una cambia, la otra puede cambiar. De ahí la importancia de ir monitoreando todo esto, ¿ok? Esa triple restricción está basada en costos, en cronograma y en alcance, ¿ok? Y también vamos a tener como directores de proyecto que encargarnos de la gestión de recursos, la comunicación, ¿ok? Tenemos que establecer estrategias de comunicación, monitorear la comunicación, las adquisiciones, que hace referencia al manejo de contratos, de proveedores, la calidad, obviamente, ¿verdad? Que también vamos en algún momento a hacer un taller de gestión de calidad, que es bien interesante y es un tema muy amplio. Y obviamente ahí los interesados, los interesados son estas partes que tenemos que mantener siempre comunicadas, porque pueden afectar mi proyecto y pueden ser riesgos inclusive para mi proyecto. Y todo eso de una manera integral, unido a la gestión de riesgo, que es lo que vamos a ver hoy, el director de proyecto tiene que monitorearlo. ¿Tiene que ser experto en todo? Como les digo, no podemos ser expertos en todo, pero vamos a tener un conocimiento integral, donde tal vez por mi carrera, por ejemplo, o sea, si yo soy ingeniero industrial, tal vez voy a tener un mejor manejo de algún otro. Si yo soy financiero, me va a costar menos manejar costos,
pero siempre tenemos que tener la certeza que como directores de proyectos, en mi equipo de proyecto voy a tener los expertos que me van a ayudar a manejar cada una de estas áreas apropiadamente. Entonces, si hablamos de gestión de riesgos, la gestión de riesgos es un tema bien interesante y es algo que ahora, como nos dijo Josué, es tan importante porque con esto que se nos vino encima, nos dimos cuenta que tal vez no estábamos haciendo algunas organizaciones o con esta empresa una gestión de riesgos adecuada, ¿ok? Entonces, creo que esta es una oportunidad bastante importante para hacer un alto en el camino y pensar si estamos haciendo una gestión de riesgos apropiada y cómo podemos mejorarla. Este es un tema muy amplio. Vamos a ver, obviamente, hacer un taller de 1 hora, no podemos especializarnos mucho en el tema, pero inclusive hay una certificación específica que da el PMI que está enfocada solo en riesgos, para que ustedes entiendan la amplitud de este tema. Pero hoy quiero que ustedes comprendan un poco los conceptos básicos de riesgos y cómo se aplican según esta metodología del PMI. Entonces, esta frase me gustó muchísimo, la encontré por ahí y la dijo Mark Zuckerberg, y él dice que en un mundo que cambia realmente rápido, la única estrategia en la que el fracaso está garantizado es no asumir riesgos. Y eso es verdad, o sea, nosotros siempre en negocios vamos a tener que asumir riesgos, pero el problema es asumirlos sin antes haberlos analizado, asumirlos sin saber cómo o qué implicación pueden tener en mi negocio o en mi organización. Entonces, esto es cierto, pero hay que saber hacerlo. O sea, no podemos solamente asumir riesgos sin pensar, sin analizar, sin saber si al asumir ese riesgo me va a dejar realmente una ganancia, me va a dar rentabilidad a mi negocio. Eso es lo que yo tengo que determinar antes de asumir un riesgo. Entonces, importante, ¿qué es un riesgo? Ok, un riesgo, vamos a pensarlo como una incertidumbre, ¿ok? Un riesgo es algo que nosotros no vamos a conocer al momento. En este caso, por ejemplo, nadie sabía o nadie se imaginó que pudiese suceder una pandemia, ¿no? O sea, es algo que ya ha pasado, pero nadie creyó que pudiese suceder a este punto, ¿ok? Donde se ha visto tan afectada la economía. Y como es una condición incierta, tenemos en un proyecto o en una organización inclusive que pensar cuáles son las consecuencias que estas condiciones pueden tener en mi negocio o pueden tener en mi organización. Entonces, vamos a pensar en riesgo como algo desconocido. ¿Okay? Vamos a pensar en algo desconocido que de producirse, porque puede que pase o puede que no pase, puede que suceda, pero puede que no. Pero si se produce, me puede causar, y ojo, beneficios o problemas. Porque a veces tendemos a ver un riesgo solo como algo negativo, y eso es lo que quiero que les cambie ese chip. Un riesgo no solamente es algo negativo, sino que de un riesgo también podemos ver beneficios. Y eso es lo que vamos a revisar hoy. Ahora bien, si nos enfocamos en riesgos como que nos puedan causar problemas, los riesgos pueden estar no solo en un proyecto, sino como les dije también en una organización. Pensemos, por ejemplo, en esta situación que pasó ahora. ¿Qué es lo que pasó? Ok, se da una pandemia, muchas organizaciones tal vez todavía no estaban modernizadas a tal punto de que su personal tuviese una laptop, de asegurarse que tuviesen acceso, por ejemplo, a realizar trabajo remoto. Todavía no estaban apuntando a eso. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando esto sucede, ¿quiénes son los que vieron beneficios? Los que ya estaban trabajando de esta manera, ¿ok? Ahora bien, hay industrias donde obviamente es un poco más
complejo trabajar de esa manera, pero vean que hasta nos ha tocado reinventarnos, inclusive a los que son músicos, que ahora están haciendo conciertos en vivo, por Facebook Live. Entonces, es pensar, ¿ok? Que si eso algo desconocido pasa, yo tengo herramientas para responder. O sea, yo puedo dar una respuesta y no me sorprende y no es algo que yo tal vez no identifiqué a tiempo. Entonces, los riesgos, como les dije, pueden ser amenazas, así se les llaman los riesgos que tienen consecuencias negativas, son amenazas. ¿Por qué? Porque si pasan, me van a afectar mi proyecto de manera negativa, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que pasa? Que si un riesgo de esto se da, si sucede, hay peligro porque en mi proyecto me va a generar retrasos, me va a generar sobrecostos y me va a generar mala reputación. ¿Qué significa esto? Un riesgo puede ser, si yo no consideré, por ejemplo, algún error que pudo haber sucedido en producción, no capacité a mis empleados correctamente, no tengo un equipo de trabajo capacitado que entonces está cometiendo errores en procesos, no hice un control de calidad adecuado, o sea, todo esto me puede generar resultados que yo no quiero tener en mi proyecto, ¿ok? O simplemente riesgos que no identifiqué al inicio, si estoy haciendo la instalación eléctrica de algún edificio, algún proyecto que estuviera ejecutando y no consideré que para esa fecha en específico estaba pronosticado mal clima, ok, entonces debía haberlo considerado y debía haber cambiado la fecha de instalación o de haber tomado otras medidas que no me, digamos, en ese caso pudiese haber generado un retraso en el proyecto y obviamente sobrecostos porque voy a tener que volver a hacer todo lo que ya tenía planificado. Entonces, esos son las amenazas. Tenemos que pensar en amenazas como riesgos que van a generar daño a mi proyecto, van a generar consecuencias negativas. Pero también puedo pensar en las oportunidades, que las oportunidades, por el contrario, me pueden generar ahorros en mi proyecto, me pueden generar una mayor productividad y una satisfacción al cliente. Entonces, yo cuando estoy empezando el proyecto, desde el inicio, tengo que empezar a identificar riesgos, tengo que empezar a identificarlos para poder saber cómo voy a actuar si esos riesgos suceden. Eso es la importancia de la gestión de riesgos, porque yo como director de proyecto no me voy a ver sorprendido cuando algo pase, no es que no voy a tener una respuesta, sino por el contrario, ya voy a saber que eso viene. ¿Puede ser que haya riesgos no identificados? Por supuesto. Hay cosas que no podemos identificar, definitivamente no hay manera, pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en ese caso se hacen acciones de contingencia, se tratan de mitigar, pero en la medida de lo posible tengo que hacer una correcta identificación de riesgos iniciales. Ok, entonces por aquí me pregunta Eliezer, ¿ese análisis lo podrías hacer con una matriz de contexto donde se pueden desarrollar el proyecto o solo con una lluvia de ideas? Bueno, Eliezer, ya vamos a ver entonces cómo se identifican los riesgos, pero la matriz de riesgos se utiliza para más bien categorizarlos y normalmente los riesgos sí se identifican con lluvias de ideas, con juicio de expertos, se pueden hacer foros, o sea, hay muchas maneras de trabajar con el equipo de proyecto y los interesados donde se vayan identificando. Pero ya vamos a ver entonces cómo es el proceso para trabajar la gestión de riesgos. Y Carlos, exactamente, las amenazas pueden generar siempre oportunidades. Eso es muy cierto. Entonces, para ponerlos en contexto, yo quiero que ustedes piensen en proyectos que han sido afectados por amenazas y cómo factores que no se consideraron pueden hacer que un proyecto al final no se pudiese concluir de una manera exitosa. Para los que son de Costa Rica, que están por acá, inclusive tal vez si no son de Costa Rica, pueden haber escuchado de este proyecto, el proyecto de Cusitas. Recuerden que este proyecto era un proyecto de minería a cielo abierto. Independientemente si estamos de acuerdo o no con que se diera o no se diera el proyecto, este proyecto se inició.
A lo que voy con esto es que en su momento, ¿qué fue lo que pasó en este proyecto? Bueno, no manejamos correctamente los interesados. Los interesados son un factor muy propenso a ser un riesgo en nuestro proyecto si yo no lo manejo correctamente. Tal vez si se hubieran identificado esos grupos ambientalistas al principio, se hubiese podido llegar a alguna negociación o simplemente se hubiese determinado desde el principio que el proyecto no era factible. No se hubiera iniciado un proyecto que al final le generó al país pérdidas de hasta 108 millones de colones. ¿Por qué? Porque empezamos un proyecto que ni siquiera era factible. O sea, ni siquiera económicamente pudiese ser que obviamente fuese factible, pero no se podía ejecutar por temas legales relacionados a factores ambientales. Entonces, eso nos identificó al inicio y esto es lo que pasa. Hay pérdidas. Hay otro caso bien interesante que es el caso del aeropuerto de Denver. No sé si alguno ha escuchado sobre ese caso. Pero en el caso del aeropuerto de Denver, cuando se estaba desarrollando el proyecto, se contrata a un tercero, y esto lo van a ver cuando hablen o cuando revisen el capítulo de adquisiciones, si se inscriben en nuestro curso. Hay que hacer un manejo correcto de proveedores y eso también puede generar riesgos en mi proyecto si yo no manejo correctamente a mis proveedores. Este sistema automatizado de manejo del equipaje era desarrollado por un tercero, que fue un proveedor que no se monitoreó correctamente y que desarrolló un sistema con errores, ¿verdad? Que no era lo que se había acordado inicialmente en el alcance del proyecto, donde los trabajos completados tuvieron que rehacerse y estos retrabajos generaron pérdidas de hasta 2.000 millones de dólares. Es muchísimo dinero para un proyecto, que esto era un megaproyecto en ese momento, y sí se concluyó el aeropuerto, pero se tuvo que hacer este tipo de retrabajos que generó pérdidas económicas y además un retraso de 2 años en la apertura del aeropuerto. Entonces, esto es para que ustedes se hagan una idea del daño que puede hacer un mal manejo de riesgos en mi proyecto. Yo necesito hacer una gestión apropiada. ¿Y cómo nos dice el PMI que debemos gestionar nuestros riesgos en un proyecto? Bueno, esto es un gráfico que encontré que me gustó muchísimo. Este es un libro que se llama Director de Proyectos de Pablo Lledó, para los que lo quieran buscar después. Pero los procesos de gestión de riesgos según el PMI consisten en estos, ¿ok? Vamos a irlos viendo, perdón, uno a uno. Entonces, primero yo tengo que planificar mis riesgos. Ya una vez que yo al inicio identifiqué tal vez algún riesgo que ya fuese pues muy fuerte y más bien debería de, digamos, contenerme de la idea de ejecutar mi proyecto, pero ya una vez que a mí me dan el ok y ya yo puedo proceder a planificar mi proyecto, yo tengo que planificar mis riesgos. ¿Qué es planificar riesgos? Básicamente es donde yo voy a desarrollar las estrategias que voy a utilizar para poder gestionar mis riesgos. Ahí es donde también voy a identificar qué tipo de métricas voy a utilizar, qué tan seguido voy a monitorear mis riesgos, qué herramientas voy a utilizar, cómo voy a comunicar a mi equipo de riesgo, a mi equipo de proyecto, perdón, esta gestión de riesgos. Entonces, voy a hacer un plan que me va a decir esa estrategia que yo voy a utilizar en general para gestionar los riesgos de mi proyecto. Una vez que yo planifico, ya yo tengo que identificar mis riesgos. Y ahí es donde viene esto que me comentaban ustedes. ¿Cómo lo hago? Bueno, con grupos focales, puedo hacer lluvias de ideas, puedo hacer entrevistas, tengo que reunirme con mis interesados, reunirme con mi equipo de proyecto, entonces hay que hacer reuniones. Todo este tipo de herramientas me van a ayudar a identificar los riesgos y saber cuáles riesgos tengo yo que manejar en mi proyecto. Recuerden, tengo que identificar no solamente las amenazas, pero también las oportunidades que me pueden me pueden dar beneficio en mi proyecto. Y una vez que los identifico, los voy a incluir en mi registro de riesgos. Y ese registro de riesgos es el que me va a dar como la lista. ¿Ok? Ahí todavía no sé nada de los riesgos, solo los identifiqué. Identifiqué mal clima, identifiqué
retrasos de proveedores, identifiqué fallos en procesos, identifiqué si hay un fallo en una capacitación, todo lo que se llame riesgo, yo lo identifiqué en ese registro de riesgos, pero todavía no sé nada de esos riesgos, no sé cómo me van a impactar. Ahí es donde entra el análisis cualitativo y el análisis cuantitativo, que obviamente eso es todo un proceso que no podemos ver hoy. Yo desearía que pudiéramos, pero no tenemos suficiente tiempo. Para eso es que tienen que conectarse al curso que vamos a empezar en junio. Pero el análisis cualitativo lo que va a hacer es que me va a permitir priorizar mis riesgos. Yo solamente voy a asignarle a cada uno de los riesgos que identifiqué una probabilidad y un impacto, haciendo una matriz de riesgo. ¿Qué pasa? Que hay riesgos que tienen mucha probabilidad de que sucedan, pero el impacto puede ser muy bajo, entonces no va a ser un riesgo tan importante para mí, probablemente lo voy a categorizar como verde. Puede ser que tenga mediano impacto, mediana probabilidad, o puede ser que a pesar de que tenga baja probabilidad, el impacto va a ser muy alto y me puede dañar mi proyecto. Entonces, en ese caso, yo lo tengo que categorizar con un riesgo alto, ¿verdad? Eso es lo que me va a ayudar esta matriz de riesgos. Hay muchas maneras de hacer matrices de riesgos. Esta es una, ¿verdad? Categorizarlo por probabilidad de impacto. Y ahí es donde de la lista yo hice ese registro de riesgos, voy a saber a cuál riesgo le tengo que poner mayor atención, porque ya yo los puedo categorizar y decir, ok, este es importante porque este me puede parar el proyecto completamente, este no es tan importante, no va a tener un impacto, o este hay muy baja probabilidad de que pase. Entonces, ya eso me va a hacer que mi registro de riesgos ya pueda estar priorizado. Ya puedo decir cuáles son a los que les tengo que poner mayor atención. Pero después, esos que yo identifiqué como prioritarios, o sea, los que van a tener mayor impacto en mi proyecto, y aquí, bueno, en este caso estamos hablando de impacto negativo, voy a tener que hacer un análisis cuantitativo, porque los riesgos generalmente, si no es que casi en todos los casos, tienen un impacto económico en mi proyecto. ¿Por qué? Porque si me generan retrasos, recuerden que el triángulo equilátero del que hablamos, el costo me va a impactar cronograma, el cronograma me puede impactar costo, el alcance me puede impactar costo, ok, entonces todos los riesgos van a tener un impacto económico en mi proyecto, y si no es así, pues no serían riesgos prioritarios, y yo tengo que identificar cuánto me va a costar si ese riesgo pasa. Y ahí es donde, cuando ya yo hago ese análisis cuantitativo, y ahí vamos a tener también muchas herramientas, como el árbol de decisiones, algunas herramientas que el PMI también nos enseña, es donde ya yo voy a ponerle un valor a ese riesgo y voy a saber, bueno, me va a costar si sucede. Por ejemplo, en este caso el aeropuerto de Denver no lo consideraron, eran $2,000 millones de impacto. Entonces, es importante asignarle ese valor, porque ahí sí, entonces ya voy a saber cuáles son los riesgos significativos en mi proyecto. ¿Qué pasa con los que no son significativos? Son riesgos no prioritarios, ¿verdad? Que solamente van a requerir observación, porque la situación puede cambiar también. Entonces los tengo que tener monitoreados, asegurándome de que no se salgan de esa categoría baja, ¿verdad? Solamente los voy a monitorear. Pero ¿qué pasa si los riesgos son significativos? Si los riesgos son significativos, yo tengo que establecer respuestas a esos riesgos. Y ese es el siguiente paso. Las respuestas a los riesgos pueden ser ¿cómo? Bueno, puede ser que las tenga que escalar, porque yo como director de proyectos y todos los que han trabajado en alguna organización saben que no siempre puedo resolver todo, y si definitivamente no tengo la autoridad para resolverlo, tengo que escalarlo con la gerencia, con mi patrocinador, ¿verdad? Pero ya sabiendo de que ya agoté todas las opciones y que yo no lo pude resolver. Puedo también evitarlo. ¿Qué es lo que pasa con esto? Evitar un riesgo es como la manera más segura de responder ante un riesgo. Entonces,
Si yo sé que una actividad específica en un proyecto me va a llevar a que ese riesgo suceda, yo puedo decir, bueno, no la hago. Pero el tema es que si yo no la hago, probablemente algún objetivo que yo estaba buscando en mi proyecto tampoco se va a cumplir. Entonces, evitar quiere decir que tal vez voy a perder rentabilidad, voy a perder beneficios. Entonces, tal vez no es la respuesta más apropiada, a menos de que sea estrictamente necesario, ¿verdad? Porque el asumir el riesgo va a hacer de que yo pueda acceder a algún beneficio y cumplir algún objetivo y que mi proyecto tenga más rentabilidad. Puedo también transferirlo. Bueno, yo no puedo con esto porque esto es algo que se sale de mi control. Por ejemplo, tengo una fábrica donde estamos trabajando con químicos. ¿Qué pasa si hay un incendio? Yo no puedo resolverlo. Entonces, transfiero el riesgo. ¿Cómo qué? Como a una aseguradora, donde yo le digo, ok, yo le pago tanto por mes y si este riesgo pasa, usted lo asume. Yo no lo asumo, ya yo no me encargo de esto. Yo lo transfiero porque yo no puedo con un riesgo de tan alto impacto. Puedo mitigarlo. Entonces sé que el riesgo sucede, lo voy a aceptar, pero voy a establecer estrategias para que el impacto no sea tan alto. Y puedo simplemente aceptarlo, decir, bueno, si pasa, yo lo acepto y sé que si ejecuto estas tareas que me van a generar este riesgo, voy a tener beneficios muy grandes, entonces prefiero aceptarlo antes que mitigarlo o evitarlo. Que también es válido, pero ahí pues existe el riesgo, valga la redundancia también, de que si se da el impacto negativo, pues pueda ser muy alto mi proyecto. Entonces, esas son respuestas a riesgos que yo puedo utilizar cuando ya los identifiqué y cuando ya sé cuál es el impacto que van a tener en mi proyecto. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo establezco todas esas respuestas a riesgos, pueden darse riesgos residuales, que son, ejecuto las respuestas y me pueden quedar como riesgos ahí que no se identificaron, o también me pueden aparecer riesgos nuevos que se les va a llamar riesgos secundarios, donde ya voy a tener que establecer entonces planes de contingencia y actualizar el plan de proyecto, porque eso es importante, el plan de proyecto no es estático. Antes se pensaba que si yo planeaba el proyecto, no podía cambiar nada en el camino. Ahora, tenemos que pensar en que estamos trabajando con metodologías adaptativas y puede ser que tengamos que volver y adaptarnos de acuerdo a lo que ha ido pasando en el transcurso del proyecto. Frank me pregunta, ¿quiénes definen las respuestas a los riesgos? El director de proyecto junto con el equipo. Ellos son los que definen las respuestas a los riesgos. No solamente solos, nosotros como directores de proyectos, eso se hace en trabajo con el equipo de proyecto. Pero recuerden entonces que hablamos que también había oportunidades y las oportunidades, eso se le informa o se le consulta a los stakeholders. Los stakeholders siempre tienen que mantenerse informados, pero eso es otro temita que también tiene bastante profundidad. Hay interesados a los que hay que consultar inclusive. Si son interesados de bajo impacto, solamente se les informa. Hay otros a los cuales hay que informarles, hay otros a los cuales hay que consultarles. Entonces, eso va a depender del manejo de interesados que hayamos establecido en nuestra matriz de gestión de interesados. Dice Francisco Espinosa, ¿qué tan complicado es identificar los riesgos cuando se trabaja con metodologías ágiles? Es un poco más complejo. Sin embargo, siempre se tiene que hacer una identificación. Lo que pasa es que no va a ser tan estructurado como se hace en el caso del PMP, pero te invito, Francisco, a que te unas al taller de mañana que van a hablar un poquito de metodologías ágiles y puedes aclarar más dudas con respecto a esto. Como para llegar a un acuerdo, dice Frank, sí, definitivamente todos los interesados siempre tienen que estar informados, porque si no, eso va a pasar lo que vimos ahora, ¿verdad? Si alguno no está informado y hacemos algo que tal vez alguno no estuvo de acuerdo, me puede generar riesgos adicionales en el proyecto. Entonces, cuando son oportunidades, podemos también mejorarlas. O sea, si yo sé que eso va a suceder, bueno, más bien busco la manera de que suceda y que el impacto, como va a ser positivo, que más bien sea mayor, ¿de acuerdo? O simplemente
lo exploto, ¿ok? O sea, digamos que multiplico la oportunidad de que eso suceda, trato de promover de que más bien eso pase, y también puedo compartir una oportunidad. O sea, si es algo que yo sé que yo no puedo manejar solo, puedo compartir, puedo hacer una sociedad con otra organización, puedo trabajarlo con otro equipo de proyecto, porque tal vez es algo que me puede traer mucho beneficio, pero que sé que solo no voy a poder manejarlo. Entonces también se pueden compartir las oportunidades. Ahora bien, eso es, digamos, como en general lo que es la gestión de riesgos. Pero ahora en temas de certificación, yo quiero comentarles un poquito qué es el PMI y cómo es la certificación de proyectos para que ustedes ya cuando decidan incursionar en este mundo, todo esto que vimos de riesgos, que obviamente es a alto nivel, ¿verdad? Y es para que ustedes tengan una idea y sepan la importancia de la gestión de riesgos, pues ya puedan especializarse en este campo, ¿verdad? Entonces, el PMI, ¿qué es? El PMI es el Project Management Institute. Yo cuando hablo ahora, ¿verdad? Según las metodologías del PMI, según las buenas prácticas del PMI, es importante entender qué es el PMI. Con mucho gusto, Francisco. El PMI es una de las asociaciones profesionales de miembros más grandes del mundo, ¿ok? ¿Y qué es lo que hace? Lo que hace el PMI es que promueve la dirección de proyectos a través de estándares y certificaciones que son reconocidas mundialmente. Ahí la importancia, eso es lo que nos da valor en el mercado. Cuenta con 500.000 de miembros y titulados en más de 180 países. Los estándares son los más reconocidos en la profesión, a pesar de que ahora obviamente también por eso es que el PMI está incursionando un poco en esto de metodologías ágiles y está tratando de modernizarse un poquito, pero la certificación del PMI tiene muchísimo peso en el mercado, trabaja con miembros voluntarios, no es una organización que, digamos, tiene en sí empleados, por así decirlo, tiene miembros voluntarios del directorio que lo gobiernan, y cada año se vota por 5 directores para periodos de 3 años. Hay un grupo de dirección ejecutivo y esto está ubicado en Newton Square, en Pensilvania, Estados Unidos. Hasta ahí vamos, como para que sepan un poquito de qué es el PMI. Ahora bien, no sé si en este momento tal vez ustedes, si tienen alguna pregunta o quieran hacer algún comentario, puedo habilitar el micrófono si alguno tiene una pregunta o quisiera hacer un comentario. Pueden levantar la mano y con mucho gusto les doy la palabra. Mi amiga, la diferencia hoy de manejar proyectos es que el riesgo me sesga la mirada y me aumenta mis gastos. La incertidumbre, asumimos incertidumbres inasumibles en el momento de manejar economías. El riesgo me suma y me sesga la mirada. ¿Por qué voy a manejar riesgos cuando en economía manejamos incertidumbres inasumibles? Tu pregunta ¿eso era Kenneth? Sí, señorita. Kenneth, en el caso vamos a ver, vos sos economista. De todo un poco, niña. Ok, Kenneth. En el caso de proyectos siempre va a haber una incertidumbre. Entonces, es inevitable de que es inevitable el hecho de que tengamos que asumir riesgos. El tema es por eso que el PMI nos da buenas prácticas para poder asumirlos efectivamente. O sea, no solamente es que yo voy a decir, voy a asumir el riesgo y lo que sea que suceda, sino que yo tengo que tener ya un plan para poder responder ante esos riesgos. Pero la gestión de proyectos me dice que es inevitable, o sea, yo tengo que, y no necesariamente, vos podés ser tal vez eso que decís es totalmente respetable, y podés ser un director de proyectos más conservador que prefiere no aceptar riesgos. Eso puede ser, y es totalmente aceptable.
Cada Disculpa director que te moleste, que te interrumpan. No, es que yo no acepto el riesgo. Simplemente lo que hago es que asumo incertidumbres inasumibles, que es la realidad en todo proyecto que usted haga en este planeta y fuera de este planeta. ¿Por qué? Porque el riesgo me va a aumentar el gasto en el proyecto. Yo puedo enumerar X cantidad de riesgos. En economía no utilizamos riesgo, utilizamos incertidumbres inasumibles. Entonces la pregunta es, ¿el riesgo es certificable? La incertidumbre no. Cuando yo estoy manejando incertidumbres en riesgo, el proyecto cambia. En el tanto que yo maneje riesgos, estoy certificando una posibilidad de que eso va a suceder, cosa que no es cierta. Entonces, para mí, el manejo del riesgo es un costo asociado a cualquier proyecto que es ilusorio. Vamos a ver, desde donde yo lo conceptualizo. Usted me dice planear y planificar. ¿Qué vamos a planificar después de la pandemia? Un proyecto después de la pandemia, cuando no sabemos cómo se va a ejecutar en un invierno en Costa Rica o en... ¿Cómo vamos a planificar eso? Tendríamos que tener, sería parte de una arrogancia que nosotros no tenemos como seres vivientes. Entonces, ¿qué cuidados tenemos nosotros que tener entre la diferencia, entre lo que es un riesgo y una incertidumbre? Ok, excelente pregunta, Kenneth. Lo que pasa es que, como yo les decía, no todos los riesgos van a poder ser identificados. Y esos riesgos que no podemos identificar, como lo decís, son incertidumbres. Cuando hay incertidumbre, lo que tenemos que establecer son planes de contingencia. Yo siempre cuando desarrollo mi presupuesto, una parte de ese presupuesto va a estar destinada a un plan de contingencia, que si se da incertidumbres que yo no había identificado, voy a poder accionar y responder a eso. Porque como decís, en efecto, esto de la pandemia, por ejemplo, era una incertidumbre total. Nadie lo tenía planificado y estoy segura que nadie tenía una respuesta hacia eso, pero todos los proyectos tienen que tener un fondo de contingencia que me va a ayudar a accionar en caso de que pasen estos riesgos o estas incertidumbres que yo no había identificado. Y si manejo en vez de una matemática tan pesada, una hoja de ruta sencilla en 3 niveles y bajo costos al proyecto y manejo la realidad y no hago un gasto innecesario de proyecciones que tal vez nunca se van a cumplir. ¿Qué te parece esa posibilidad? O manejo una hoja cuántica de posibilidades en donde me da una realidad más aproximada. ¿Qué te parece eso? Pues siempre, Kenneth, va a tener que ser una realidad aproximada porque no podemos establecer fondos de contingencia simplemente, ¿verdad? Obviamente cantidades exorbitantes o que no vayan a ser, pues por supuesto tienen que ser aceptadas por mi patrocinador. Entonces definitivamente siempre tienen que ser ese fondo de contingencia que pues hoy no podemos enfocarnos tal vez en manejo de costos per se, pero tiene que tener un sentido de ser, ¿verdad? O sea, tengo que tener una guía de en qué me estoy basando para desarrollar ese presupuesto donde voy a tener ese plan de contingencia y poder responder ante estas incertidumbres que pueden suceder en mi proyecto. Por aquí veo que, no sé si eso respondió un poco a tu pregunta, Kenneth. Y si no manejamos presupuestos, eliminamos esa tendencia lineal del control coactivo del socialismo metido en lo neoliberal, de un capitalismo inexistente, de una ecuación del equilibrio que no funciona. ¿Qué hacemos con eso? Kenneth, el caso es que en proyectos siempre vamos a manejar presupuestos. Entonces, si estamos hablando de las buenas prácticas del PMI, siempre vamos a manejar presupuestos y ya pues cada director de proyecto define cómo quiere manejarlo. En lo personal, yo sí trabajo con presupuestos y creo que casi todos los directores de proyectos que trabajan bajo las mejores prácticas del PMI lo harían. Pero bueno, igual es respetable tu opinión en caso de que no lo quieras hacer, pero definitivamente yo creo que sí es sumamente importante manejar un presupuesto en el proyecto. Bueno, yo te quiero decir que no manejo presupuestos, manejo una hoja de ruta. Me sale más barata y es mucho más flexible. Y el equipo se siente mucho mejor. El presupuesto me ata. No trabajo bajo objetivos, porque el objetivo es su misión.
trabajo bajo propósitos. El presupuesto por definición es sumisión y usted no puede trabajar un presupuesto sobre la base de la sumisión. Tiene que trabajarlo sobre la base de un propósito, porque de esa manera crea usted en el equipo una creatividad sustentable en todo el equipo. En fin, yo respeto tu punto de vista, pero el presupuesto es sumisión a todo el proyecto. Tal vez ahí, y en el ejemplo que pusiste de Costa Rica, ahí estuvo la sumisión, en que estaban sobre bases de objetivos muy específicos y no pudieron ver la parte legal que involucraba el proyecto el proyecto minero. Aparte que habían otras consideraciones ahí, ¿verdad? Entonces la hoja me permite un poco más de flexibilidad, más que el presupuesto. Sí, bueno, no podemos tal vez entrar en tanto detalle, pero sí te digo, cada director de proyecto tiene su manera de trabajo. Entonces, estas mejores prácticas te dan lineamientos y vos vas a definir la manera en que querés trabajar. Pero bueno, muchas gracias por tus comentarios, pero ya nos queda poquito tiempo, entonces, ¿qué te parece si continuamos? Sí, claro, muchas gracias por tu gentileza. Bueno, con gusto. Ok, entonces, vamos nada más, antes de seguir con más preguntas, les voy a terminar de comentar un poquito qué es el PMP. El PMP, recuerden que es Project Management Professional, o sea, cada quien va a tener una manera de manejar sus proyectos. Por eso es que a mí no me gusta decirle a esto metodología. Estos son buenas prácticas, ¿ok? Estos son buenas prácticas. Y cada quien va a tener la posibilidad de poder desarrollar su proyecto como mejor lo considere, ¿ok? Pero puede utilizar estas mejores prácticas del PMI, ¿de acuerdo? Entonces veámoslo así, como mejores prácticas. Eso es lo que ellos dicen, ustedes lo pueden hacer o no lo pueden hacer, pero en eso es lo que se basa la certificación. ¿Por qué certificarse? Bueno, esta certificación se dice que es la mejor pagada en proyectos a partir de 2008, donde ahora pues vamos a silenciar por ahora los micrófonos, a ver si me ayuda con esto Josué. Listo, gracias. Entonces, vamos a tener mayores oportunidades laborales. Y aquí vamos a ver un cuadrito que fue el último que publicó el PMI, donde podemos ver en los países, ¿verdad? Más o menos cómo es que está pagada esta certificación. Y vean que cuando hablamos de un certificado con PMP, podemos ver una diferencia bastante alta entre alguien que maneja proyectos y no está certificado. Entonces, vean que la ventaja del PMP, dependiendo del país, es bastante alta. En el caso de Costa Rica, pues es hasta de un 35% en temas salariales. Por aquí tenemos, me dijeron que también gente bueno, pues no tenemos aquí todos los países, pero en Estados Unidos es de un 25%, etcétera. Entonces, siempre va a haber una ventaja competitiva teniendo esta certificación. ¿Cuáles son los requisitos? Si ustedes están pensando certificarse, bueno, tienen que tener, ya sea, hay dos opciones, o un título de 4 años, un título universitario, que es lo que conocemos, o su equivalente a nivel mundial, y al menos 3 años de experiencia en director de proyectos, o sea, 4.500 horas liderando proyectos y dirigiendo proyectos, y 35 horas de educación, que es lo que les da el curso del PMP. O también, si ustedes no tienen un título universitario, pueden tener un diploma de secundaria, o liceo, o su equivalente a nivel mundial, pero tienen que tener un poco más de años de experiencia en director de proyectos, con 7.500 horas liderando y dirigiendo proyectos y 35 horas del curso de dirección de proyectos. Por acá yo les puse cuál es la línea del tiempo para poder certificarse. Cuando ustedes presentan la solicitud, tienen 90 días para completarla, 5 días cuando la envían por internet, en 5 días se las va a revisar el PMI. Eso quiere decir que si ustedes empiezan la solicitud, no tienen que estresarse porque tiene que estar completada inmediatamente. Van a tener 90 días para poder completarla y pueden salir, volver a entrar porque es un poquito pues complejo. Tienen que comprobar de que ustedes tienen todas esas horas de experiencia
Y después, cuando ya el PMI les acepta esa solicitud, pueden accesar al pago. Puede ser que el PMI decida auditarles la solicitud, donde ustedes tienen que comprobar que en efecto tienen esas horas de experiencia y van a tener elegibilidad para rendir el examen por un año, ¿ok? O sea, por un año ustedes, desde que les dijeron que sí lo pueden hacer, van a tener ese tiempo para hacer el examen. ¿Qué es lo que pasa? Que ahorita, si ustedes aplican, yo les recomiendo que hasta diciembre, ¿verdad?, decidan hacer el examen, porque en enero cambian los contenidos. La certificación se mantiene por 3 años y tienen que estarla renovando con lo que son unidades de desarrollo, que pues hay varias maneras de renovarlas, que las podemos ver después o durante el curso. Y también importante, ¿cuáles son los costos del examen? Esto es importante, chicos. Ustedes ahora ya pueden certificarse desde la casa, porque como este tema de la pandemia, el PMI está permitiendo que podamos hacer el examen en la comodidad de la casa. Entonces, por ahí están más o menos los precios. Ya los exámenes se manejan casi que solo por computadora, y cuando somos miembros del PMI anda por $405 y somos no miembros $555. ¿Ok? Los PDUs, que son las unidades de desarrollo, vamos a tener que enfocarlas en aspectos técnicos, de liderazgo, de estrategias, o también trabajar como voluntarios nos puede dar PDUs. Recuerden que aquí necesitaría 35 mínimo en educación y 25 máximo en voluntariado. Y el examen es un examen que tiene 200 preguntas de selección múltiple. Hay 175 preguntas que puntúan, 25 preguntas que no, para un total de 200. Son preguntas de, como les dije, de opción múltiple, y es un examen que dura 4 horas. ¿Qué pasa si yo no tengo la experiencia para eso? Si ustedes apenas están empezando, hay otras opciones. Está el examen de KPM, que es un examen más simple, es un examen teórico, así que también pueden pedirnos información para realizar el examen del KPM si ustedes quieren incursionar en este mundo de proyectos, pero todavía no tienen esta experiencia que el PMP pide. El modelo del examen es así, según las áreas de conocimiento que vimos, perdón, los grupos de procesos. Como ven, el que tiene más peso es el ejecución, pero las preguntas van a estar divididas en este orden. Y como les dije, esta nueva imagen que tiene el PMI hace que también el examen cambie. Debido a la situación mundial, decidieron cambiar, en lugar de en julio, lo van a cambiar hasta enero de 2021, donde el examen ya va a tener cambios. Y vean que se va a enfocar en, aquí lo puse en inglés porque así está en la página, pero se va a enfocar en personas, en procesos y en ambiente de negocios. Entonces, el contenido va a cambiar totalmente para que ustedes lo sepan. Por eso, si se quieren certificar, este es el momento para hacerlo, porque después de esto tenemos que desarrollar otra, pues obviamente otro curso que se adecue a los nuevos contenidos. El KPM, exacto, es una certificación también, y el KPM es como un técnico en proyectos, para que lo tengamos claro. Álvaro me dice que él es KPM, excelente Álvaro, es una buena opción para iniciar. Y el curso de KPM, de hecho Marcela, sí, esas 35 horas te sirven, y para el KPM solo necesitas las horas para hacer el examen, no necesitas nada más. Solamente las 35 horas te dan los requisitos para hacer el examen, Marcela Pereira. Bueno, ahora sí, eso sería entonces lo que yo tenía para ustedes. De verdad les agradezco muchísimo la atención. Espero que esto les haya servido bastante. Si tienen alguna pregunta, pues también creo que ya estamos casi que fuera de tiempo. Y Josué me indicó que teníamos una rifa para hacer, Josué.
Sí, sí, claro. Bueno, la idea es aprovechar este espacio para preguntas. Y bueno, la primera pregunta que tengo yo para ustedes, que siempre es muy bonito saber, es decirlo, si esta es, quiero hacer el detallito de grabar, desde dónde nos están viendo en este momento. Eh, Quiero preguntarles a ustedes y que me digan desde qué país y qué, quiero preguntarles que me digan desde qué país y qué ciudad están conectados en este momento. ¿De qué país y qué ciudad están conectados en este momento? Me gustaría que me dijeran por ahí, pongan Buenos Aires, Argentina, tenemos San Carlos, Costa Rica, tenemos Heredia, Guatemala, Amatitlán, Cartago, San Ramón, Barranquilla, Colombia, qué bueno, Chiriquí, Panamá, de Panamá también. Bueno, muchísimas gracias por estar conectados con nosotros hasta ahora. Vamos a abrir otro espacio de preguntas. Creo que muchos de ustedes pueden tener preguntas sobre manejo de riesgos, sobre las certificaciones. Entonces, si en este momento alguien quiere habilitarse el micrófono y aprovechar que se encuentra con nosotros la profesora para hacerle más preguntas con respecto a lo que sería las certificaciones. De parte mía, bueno, contarles el curso, de la manera en que nosotros le pedimos a la profesora que lo diseñara, es que esté enfocado en lo que es el PMP. Sin embargo, aquellas personas que no cumplen con las horas, nosotros queremos que lleven el mismo curso de PMP y al final tomen y se preparen para lo que es el examen del KPM, pero ya lleva esta preparación un poco más profesional y lleva lo que es el título de VLA como Project Management. A mí me gusta mucho como la profesora va desarrollando la dinámica del curso porque se enfoca mucho en la vivencia de cada uno de ustedes, ¿verdad? Lo que van desarrollándose en los trabajos que tengan en las empresas, en todo eso, ¿verdad? Entonces, si alguien tiene preguntas, en este momento lo pueden hacer, se pueden habilitar el micrófono, lo pueden escribir por medio del chat. Miguel Reyes, me parece por ahí que tenías una consulta. Ok, sí, buenas noches. Mi consulta es porque, bueno, en mi caso yo desarrollo proyectos con energías renovables dentro de la parte eléctrica y siempre he tenido problemas un poco con la parte presupuestaria. Hablabas un poco sobre el tema de tener como, hablemoslo así, de un backup, un presupuesto de tener, digámoslo así, de esa manera, backup, que no sé cómo otra manera de decirlo. Eh, ¿Qué tanto podría ser o qué porcentaje de mi presupuesto podría representar ese backup en ese caso? Gracias. Hola, eso lo preguntó, perdón, me Miguel dijiste Reyes. tu nombre, Miguel. Ok, Miguel, lo que pasa es que vamos a ver, el plan de contingencia o ese fondo de contingencia no va a ser parte de mi presupuesto. O sea, va a ser parte de, digamos, de los costos de mi proyecto, pero mi presupuesto en sí va a ir ligado a todo lo que yo sé y ya he analizado los gastos que voy a incluir en mi proyecto. Entonces, esto de contingencia va a ser un adicional que yo voy a definir junto con mi patrocinador y que pues en realidad, vamos a ver, no podemos decir que es un 25 o un 30% del presupuesto porque en realidad no es parte del presupuesto, es un adicional. Mi presupuesto en sí va a estar conformado por los costos que yo voy a incluir tanto por recursos como por cuánto me va a costar cada actividad, de acuerdo a la duración del proyecto, y ese adicional se define con normalmente la alta gerencia, ¿verdad? Dependiendo de lo disponible, ¿verdad? Entonces, no es un porcentaje del presupuesto, sino que es un adicional que va a ser mi fondo de contingencia en caso de alguna incertidumbre que suceda. Entonces, eso lo vas a establecer con tu organización. No podemos decir que es un porcentaje específico del presupuesto. Sin embargo, esto podemos tal vez conversarlo, pero si es ya entrando, digamos, como más a materia, habría que entrar en cuestión de análisis de costos, pero sí te cuento que es un adicional. Muy bien, muy bien. No sé si alguien más tiene preguntas. Yo tengo una pregunta, pero vamos a ver si alguien más tiene una pregunta.
Bien, por ahí sí. Marcela Pereira pregunta que para cuándo el próximo curso. El 25 de mayo, Marcela. Ujú. Excelente. Mira, en el caso, te decía, bueno, VLA tiene una división de consulting y nosotros lo vivimos mucho en este tema de manejo de riesgos con los tiempos de entrega, ¿verdad? Y a mí el riesgo que sufrimos nosotros muchísimo es entregarle a mi cliente los equipos cuando no dependen 100% de mi gestión, ¿verdad? Entonces sucede muchísimo que nosotros como partner de Cisco compramos equipo a proveedores y ellos nos entregan los equipos en Miami y nosotros los descargamos a Latinoamérica, al país que tengamos. El momento en que los equipos llegan a nuestras bodegas de Miami, están 100% en control de nosotros, es más de la operación. Pero lo vivimos muchísimo con el riesgo de que nos queda mal el proveedor, ¿verdad? Ese proveedor no me entrega los equipos a tiempo. Entonces, en ese caso, pues es la parte que hay un riesgo que nosotros siempre contabilizamos, digamos, dentro de no solamente la parte económica, pero sí los tiempos de entrega o buscar, qué es lo que decías vos, a veces tengo inventario local que, bueno, si no me entregan a tiempo, entonces pido prestados estos equipos acá con Cisco localmente y los instalamos mientras tanto. Me explico, ahí es un buen ejemplo tal vez que nos pasa a nosotros. Claro, claro, y ese es por eso el tema de la gestión de adquisiciones es, Josué, lo que nos ayuda muchísimo a manejar ese tipo de cosas. Por aquí me pregunta Frank, ¿qué pasaría cuando hay diferencia de criterios entre los expertos? ¿Quién toma la decisión, el director o los stakeholders? Bueno, Frank, en ese caso, cuando hay una diferencia de criterios entre expertos, ahí se da muchísimo lo que es la gestión de recursos, que es gestionar conflictos, y hay diferentes estrategias para gestionar conflictos. Eso es un ejemplo de lo que es el manejo de conflictos en un proyecto, donde vamos a tener que accionar diferentes tipos de estrategias para definir quién va a tomar la decisión final. Pero la decisión final se toma en conjunto. Entonces, muchas veces, si no se llega a un acuerdo, el director de proyecto va a tener que tomar la decisión y ser como un poco autoritario, ¿no? Que no es lo que se busca. En su mayoría se busca que sea colaborativo y que pueda tomar una decisión en equipo, pero cuando definitivamente no hay un consenso, el director de proyecto va a tener que tomar la decisión por sobre los interesados. Bueno, yo tengo otra pregunta para... Ah, bueno, perdón, dale. Perdón, José, es que aquí dice Álvaro, en ese caso existen otras técnicas, además en una organización orientada a proyectos. Muy bien, Álvaro, es cierto. O sea, también depende, eso que dice Álvaro es muy cierto, depende del tipo de organización en la que se esté trabajando. Una organización matricial débil, por ejemplo, el director del proyecto tiene una autoridad más baja. En una organización proyectal, el director del proyecto tiene una autoridad más alta, ¿verdad? Y va a poder tener más capacidad de toma de decisiones.